como siempre y es de costumbre, temas de actualidad interesantes para todo el gremio empresarial. Vulneración de la inteligencia estratégica a nivel país, con nada más y nada menos que con el doctor Andrés Úsuga Marín, especialista en inteligencia estratégica. Andrés, un placer siempre tenerte en los micrófonos de Frecuencia U 940 AM y tu programa Inteligencia Empresarial. Bienvenido, Andrés Úsuga. Julio, muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Feliz acá en nuestra Universidad de Medellín, de la cual pues hago parte honrosamente como docente de la Facultad de Derecho. Saludo especial allá para el señor decano, el doctor Francisco Garcés, para todos mis estudiantes que creo que hoy en especial van a escuchar el programa, y a los que nos vean no solamente hoy, sino en la repetición que pueda quedar en las redes sociales. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación en este tema tan interesante y tan delicado por el cual atraviesa Colombia en este momento. Bueno, hay algo muy interesante y es que se viene un tema que viene generando polémica, inseguridad, viene generando insatisfacción, preocupación, pero para eso estamos con el doctor Andrés Úsuga para que nos coloque en contexto de qué es lo que está pasando, y me refiero específicamente a la suspensión que se le realizó a Colombia eh, en el grupo Egmont por el caso Pegasus, que tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy, vulneración de la inteligencia estratégica a nivel país. Doctor Andrés, primero que todo, ¿qué es el grupo Egmont y qué tiene que ver esta sanción en Colombia? Bueno, el grupo Egmont es una organización, y debemos ser muy precisos con eso, es una organización privada. Sin embargo, a pesar de ser privada, haber nacido por allá en el año 1995, en la ciudad, fíjate tú qué curioso, y es un país que yo quiero bastante, en Bruselas, Bélgica. Bruselas, Bélgica, pues tiene una connotación muy especial, ¿no? Porque allí mismo queda la sede de la Unión Europea, y desde ese mismo país podríamos decir que se dirige la OTAN, o sea, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la lucha, la gran lucha con lo que se llamaba el Pacto de Varsovia, Sí, señor. en términos de la Guerra Fría. Pero entonces, ¿por qué nace en Bélgica? Porque allá se reúnen por primera vez como las entidades que ya estaban interesadas, ya estaban en búsqueda, ya estaban en la lógica de la persecución de los capitales, y hablemoslo de forma muy coloquial, Julio, querido, de los capitales de mala procedencia. Esto es, Era la primera lupa que se prendía y se encendía. exacto, para esa época, pues ya los Estados Unidos, Europa, ya estaban entendiendo que las economías no se podían ver afectadas por fenómenos tan graves como el tema del narcotráfico, que es un tema que lo venían persiguiendo pues desde la declaración de la guerra contra el narcotráfico en el año 72 por parte de Richard Nixon en los Estados Unidos. Así es. Pero una cosa es la persecución de los delitos, que son el tráfico, el transporte, la comercialización, la siembra de productos estupefacientes, y una muy distinta es, y los dineros que eso produce, ¿qué se hace con esos productos? ¿Qué se hace con esos dineros? Porque esos dineros entran a los flujos de capital o entran a las economías de mercado de forma pues realmente muy fáciles, y es por eso que entonces ya otros países empiezan o muchos países empiezan en la persecución, precisamente ya no de los delincuentes que transportan narcotráfico para ese momento, sino de los que mueven los dineros. ¿Y cómo mueven los dineros? Ahí viene otro temita muy interesante también, Julio, que ya ese lleva un poco más de tiempo, y es el tema de los paraísos fiscales. ¿Qué es un paraíso fiscal, Julio, para que la gente nos entienda? Más o menos y a grosso modo, el paraíso fiscal es aquel
que no tiene una normatividad, una reglamentación y que no es investigado por un ente a nivel internacional que permita la transparencia de las transacciones financieras en el territorio donde se encuentran estos señores llamados paraísos fiscales. Sí, básicamente un paraíso fiscal es lo siguiente. Son países o ciudades, también lo podríamos decir, que no le preguntan ¿De a dónde las viene? personas de dónde sacaron el dinero que van a depositar en ese determinado banco. Entonces, otra característica, una, como no te preguntan de dónde surge tu dinero, no les importa. Dos, tampoco la plata queda a nombre de Julio de la Rosa, no queda a nombre de ningún nombre, queda relacionada a A un un número, número solamente. ¿cierto? Punto. La meca, Un agent. exacto, la meca de los paraísos fiscales, pues es Suiza, ¿cierto? Que es, yo puedo tener la plata que yo quiera guardada, sí, hombre, pero es que esa plata tiene que tener algún tipo de origen. No me importa si la plata surgió del narcotráfico o del terrorismo o de matar gente o de secuestrar gente o de robar bancos o de robar, mira, uno que la gente casi no sabe, de el tráfico internacional de obras de arte, Mm. que ese es otro de los O- mercados negros grandototes, Otra actividad ¿cierto? comercial del AMPA. Exacto. Entonces, esa cantidad y lo podríamos decir, yo no lo soy, pero en algún momento fui profesor de criminología, ese amplio espectro de la delincuencia a nivel mundial, ¿cierto? Y no solamente esos. Y entonces la plata que te robaste como gobernante en un país, como la que se robó, a El ver amigo quién, Correa de Ecuador, que por está ejemplo, guardado. o el que está siendo perseguido por la justicia, vive precisamente en Bélgica, Por eso ¿no? le coloqué el ejemplo, porque Exacto, el amigo está guardadito exacto, allá. vive precisamente en Bélgica y no puede volver a su país. Pero, por ejemplo, los dictadores, la plata que se robó Chávez en Venezuela, la plata que se robaron los Castro en Cuba, la plata que se robó Stroessner en Paraguay, la plata que se robaron, a ver, que no me consta, y como ninguna de ellas tampoco, pero que se pudo haber robado Videla, eh, Entre el otros. almirante Macera, el general Galtieri en Argentina, el que se robó el general Velasco en Perú, la plata que robó Evo Morales en Bolivia, la plata que se puede haber hecho todas las transacciones malucas por parte del propio Putin en Rusia. De los amigos Castro. Exacto, o el señor Lukashenko allá en Bielorrusia, o la plata del señor, del presidente de Turquía, ¿cierto? Todas esas platas, cuando llegan a un paraíso fiscal, ¿como cuáles? Como Suiza, como Luxemburgo, que ya creo que es inclusive más grande que Suiza, como las Islas Caimán, como Luxemburgo el propio Panamá. es el mejor y el más gran paraíso fiscal que existe. Exacto, entonces como el Luxemburgo. propio Panamá hasta cierto punto, hasta creería yo que hasta los papeles de Panamá, ¿cierto? Que Sí, hasta los señor. Panama Papers, con todos los temas de esas firmas jurídicas que estaban allá. ¿Qué más podemos decir que es un paraíso fiscal? Son Mm, todos aquellos donde algunas no hay islas del, normatividad. exacto, No hay algunas normatividad. islas del Caribe, donde la normatividad financiera es muy flexible. Entonces, como esos paraísos fiscales, pues no tenían evidentemente las restricciones para identificar los dineros, de dónde provenían, por dónde se movían. Entonces surgió la organización de la cual empezamos a hablar hoy, ¿cierto? Que es El grupo el grupo Egmont. Egmont. Y entonces en el año 95, precisamente en la ciudad de Bruselas, con una reunión nace este grupo de privados, porque es una empresa privada, y establecen los cuarteles generales, el headquarter, en Toronto, Canadá. Fíjate pues entonces la importancia. Canadá, que también hace parte de la Commonwealth, o sea, de la corona británica, por eso hoy tienen, Hijos, son hijos. exacto, son hijos de la corona británica, entonces uno empieza a decir, bueno, listo, y están en Canadá, ¿y qué? Tiene otras oficinas adicionales en Ottawa, que es también Canadá, pero terminan convertidos en un grupo a nivel internacional
inmenso, donde ya no solamente los privados, sino que los estados, O sea, la parte la pública parte pública empieza a interesarse, que antes no se interesaban, en hacer parte del grupo. en hacer parte Pero, de ese Andrés, y grupo. discúlpame la pregunta que se hace el amigo que estaba en el bus. ¿Y para qué a mí como país me interesa estar metido en ese grupo, Andrés? Porque es un club que maneja la red de la inteligencia financiera de todos los países del mundo. Vamos entendiendo, Andrés, como la UIAF. Claro, entonces, ¿qué es la inteligencia financiera? La inteligencia financiera hace parte de la inteligencia estratégica. Ya habíamos hecho un programa aquí, Ese análisis de ¿cierto? cómo se estaba compuesta la inteligencia de un país y cuáles eran sus Exacto. niveles. Claro, ¿por qué? Porque la inteligencia financiera termina por entender que es inteligencia estatal. ¿Y por qué es inteligencia estatal? Porque los recursos de la delincuencia organizada a nivel mundial son capaces de poner en riesgo los regímenes, las repúblicas. Son capaces de colocar en riesgo, no, colocan en riesgo la economía de un país. Y en ese orden de ideas son capaces de tumbar un presidente o de subir un presidente O de sostener un o de presidente. sostener un presidente. ¿Por qué? ¿Será que sabemos dónde están los dineros que el señor Maduro se ha robado durante los 11 años de ejercicio como presidente? Ay, María. Todo parece indicar que están en Turquía, ¿cierto? Con el señor Erdogan, todo parece indicar, pero no podemos afirmarlo. ¿Por qué? Pues porque como la ONU, y lo dijo ayer específicamente, que me gustó mucho y se lo recomiendo a todos nuestros oyentes de hoy, el discurso del señor Milei es Uf. impresionante ante las Naciones Unidas, donde los desnuda, donde les quita la máscara y les dicen, ustedes que han sido tan correctos políticamente, ¿cómo es posible que no dicen nada frente a estas cosas que están pasando actualmente? Porque adicionalmente, creo que no pudimos ver al señor Nicolás Maduro en la exposición anual que hacen todos los países democráticos ante las Naciones Unidas en Nueva York, ¿no? Brilló por su ausencia. Yo pensé que iba a llevar las planillas para ratificar su posición como gobernante, ¿no? Pero creo que el único que lo recordó fue su lacayo, que siempre habla Exacto. de él, ¿no? Pero para defenderlo, ¿no? Por eso. Entonces, mira lo que termina pasando. Ya llevamos varios temas interesantes. Uno, el grupo Egmont en el 95 se crea, privados, empieza a crecer, se empiezan a pegar muchos, ya no solamente privados, sino entidades públicas. Y uno dice, ¿y cuál es la entidad pública que en Colombia hace inteligencia financiera? Entonces se llama la Unidad Administrativa Especial, es una unidad administrativa especial de inteligencia, de información y análisis financiero. Esto es la UIAF. ¿Cuándo nace la UIAF? Que es lo que la gente no sabe. La UIAF en Colombia nace en el año 99. Esto es, solo 4 años después del nacimiento del grupo Egmont. Entonces, mira lo significativo con esto, Julio. El grupo Egmont, esto es, nace primero la organización privada a nivel mundial para la persecución de capitales de la delincuencia que la entidad pública en Colombia. ¿Por qué la gente se lo preguntará, Andrés? Y ahí mismo cuando lo estabas diciendo, venía maquinando. Sencillo, para que le quede claro a la gente, Andrés, que eso es lo que quería. Porque es que quienes mueven la economía son los empresarios y los empresarios les duele que el delito como empresa criminal afecte la economía legal que los empresarios a nivel mundial sostienen. Me corrige Andrés, me va corrigiendo usted. Entonces, los empresarios dijeron, no, 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 venga, organicémonos y manejemos bien las transacciones y filtremos bien cómo se manejan los recursos que ingresan a las actividades comerciales que mueven la economía. El empresario que no tiene problemas en ser escudriñado en sus finanzas, ¿no? El que no tiene problema dice, revise. Revise lo que quiera. Sí. Revíseme
mis proveedores, revíseme mis contratistas, Mi revíseme trazabilidad contable, la trazabilidad financiera, contable, tributaria. de dónde surgió esta inversión, cómo logro Capitalizamos yo, la empresa. cómo logré capitalizar la empresa, porque lo que sí venía pasando y hacía ya muchísimo tiempo, eso no es un invento pues de los años 90, es que usted podría mezclar dineros bien habidos con dineros perversos. Entonces, digámoslo con nombre propio. Había unos microempresarios del Valle, para que la gente vaya entendiendo el tema, que habían hecho surgir una pequeña cadena inicialmente de farmacias, ¿cierto? Esto es el caso de Drogas La Rebaja, Tal cual. ¿cierto? Esos señores se De unos llamaban, hermanitos. sí, unos hermanitos que se llamaban los hermanos Rodríguez Orejuela. Entonces los hermanos Rodríguez Orejuela se dieron cuenta que se podían hacer negocios de forma legal y de forma ilegal al mismo tiempo. ¿Cómo? Yo tenía unas personas jurídicas creadas, registradas en la Cámara de Comercio de Cali para ese momento, o de donde fuera. Y esas personas jurídicas, empresas, me empezaban a producir ciertos rendimientos, pero yo podía también tener un negocio en la clandestinidad que me produjera unos rendimientos muchísimo más grandes, y esos rendimientos, como yo no tenía cómo meterlos a mi capital, a mi patrimonio, entonces yo los metía por la vía de mis negocios formales. Ok, ¿Sí? entonces ahí vamos viendo y discúlpeme porque hay que contextualizar a las personas que no tienen el manejo de la información y es la forma como se tiende a lavar el dinero del delito, de lo mal habido en el sistema legal, o sea, en el sistema financiero a través de actividades comerciales. Por eso nace el grupo Egmont en el 95 y la UIAF nace en el 99 detectando que esas actividades ilícitas financiaban y fondeaban estas empresas que fingen ser legales, pero que su fondo es ilegal. No, inclusive lo pueden ser. ¿Por qué? Hay empresas que, pues el que vende, digámoslo, el que vende pastillas, pues, en cualquier farmacia, pues usted vende muchas pastillas y tiene un negocio normal. Sí, pero no te dan rendimientos para tener apartamento en Nueva York, en Miami, en Madrid. Entonces uno dice, ¿cómo hacen? Ah, es que al mismo tiempo que estaban con 3 o 4 locales de farmacias en la ciudad de Cali, inclusive ya a nivel nacional, también estaban exportando productos ilícitos a los mercados como los Estados Unidos y como Europa. Entonces, cuando mezclaban esas dos platas, era difícil disgregar, separar La trazabilidad, la que era legal y la que no era de la que no legal. era legal. En ese orden de ideas empiezan a crear instrumentos legales y empiezan a crear institucionalidad para la persecución de estos dineros ilícitos, que adicionalmente, entonces ya no solamente servían para fondear los negocios que no eran legales, sino adicionalmente para mantener corrupción con funcionarios públicos y adicionalmente para hacer terrorismo, ¿cierto? En el momento Para en que les fondear tocaba la poner. empresa criminal. Exacto. Entonces, en ese orden de ideas nace la UIAF en el año 99. ¿Qué significa esto? Que esto no tiene sino 25 años, ¿cierto? Va a cumplir 25 años la UIAF en Colombia. La persecución del lavado de activos a nivel internacional es muchísimo más vieja. Se está persiguiendo desde los años 70, de los años 80, y en Colombia nos demoramos mucho para empezar en esa persecución. Eso tenemos que ser muy claros. Y en ese orden de ideas, sabemos que hoy hay empresarios, grandes empresarios colombianos, muy elegantes ellos, muy decentes, entre comillas, muy inclusive arrogantes, que el case de su primer negocio
fue un Fue, caso. digamos, lo que fue del 99 hacia atrás, Andrés, donde Exacto. no hubo registros. No hubo registros sobre esos dineros, ¿cierto? Pero de ahí Y, vino la inversioncita. sí, y ya de ahí en adelante, entonces, no, ningún peso ilegal, no. ninguna transacción ilegal. Entonces, en ese orden de ideas, lo que uno tiene que mirar es, esto es súper importante, porque esto es capaz de desestabilizar el modelo democrático, los modelos republicanos. Y en ese orden de ideas se empiezan a poner de acuerdo una cantidad de países para compartir la información de la inteligencia financiera, que es inteligencia estatal de cada uno de esos países, ¿cierto? Esa organización que ha Eso sido es muy eficiente, legal y es una organización internacional y sí, es el grupo Egmont, sí, listo. esa organización que es privada, no lo vamos a negar, trabaja de la mano con las organizaciones estatales de la inteligencia financiera. Y en ese orden de ideas, la información que manejan es una información de un carácter reservado supremamente importante, porque no solamente la información tiene efectos en un país, sino en varios, Claro. ¿cierto? Y en ese orden de ideas, como tiene en varios, entonces ellos comparten información entre sus directores de las unidades de inteligencia y análisis financiero. Como diría mi profesor de Excel, concatenan la información, doctor. Claro, entonces te dicen, mira, yo tengo unos $300,000 que le acaban de llegar al Banco Wachovia en la Florida o al Bank of America en la Florida, pero esa plata surgió por acá primero de un banco en República Dominicana o de Trinidad y Tobago y había dado la vuelta por un banco de Brasil y entonces terminó Y el que primer después depósito salió de Luxemburgo. de Luxemburgo. Entonces, Me refiero a claro, Luxemburgo por paraíso fiscal, ¿no? claro, o a las Islas Caimán, ¿cierto? También igual Entonces para uno dice, África. esa plata empieza a generar desconfianzas, ¿cierto? ¿Y por qué empieza a generar desconfianzas? Porque hay una trazabilidad en los agentes de inteligencia que están en otros países, les genera suspicacia, Alertas. claro, y esa alerta temprana es yo te aviso a ti, hey, ojo que en tu país está llegando una plata, ¿para qué? Para que no sea de pronto descargada solamente en tu país o para que sea descargada parcialmente y se quede un pedazo ahí o para que sea movida en, por ejemplo, en temas de ¿por qué se movieron $300,000 en el año tal? Ah, era un año electoral. Ojo, año de elecciones, pilas con eso. ¿Por qué? A veces mueven platas para elegir gobiernos, afectos a unas agendas internacionales mundiales. Voy a hacer un comentario jocoso, como las torres de 15.000 que se movieron por la costa. Más o menos. Bueno, Por Barranquilla, ¿cierto? por Puerto Colombia, con más una, exactamente. en una P grandotota, Así roja, que se viera. Entonces el tema es el siguiente. La plata es supremamente importante para la delincuencia a nivel internacional, sus recursos. Y tienen que proteger esa plata. Y le voy a contar un solo ejemplo, Julio, que de pronto mucha gente no lo sabe. Hay un señor que supuestamente todo el mundo lo conoce, pero la gente no se imagina la importancia de ese señor. Ese señor, para los colombianos, ¿no? Sobre todo para los colombianos. Ese señor para los colombianos, que se llama Simón Trinidad, no sé si usted lo recuerda, Sí, señor. ¿cierto? Simón Trinidad era un señor que nació en el bellísimo Valle de Upar. Esto es en el departamento del Cesar. Trabajador bancario. Por eso es que le voy a contar lo que le voy a contar. Oiga, pero le voy a decir Pero no algo, solamente trabajador bancario, es que le voy a decir algo. gerente de Sí, sí, banco. no, sí, y ahí es donde yo digo la cosa. Y lo que hablábamos el otro día con unos colegas, Andrés, de los que gracias a Dios somos rayados y tenemos un poquitico de pensamiento raro, que hay gente que, O de pensamiento crítico. sí, más bien, de pensamiento, pero es que la gente, cómo utiliza la cabeza para hacer el cruce y el torcido. Me disculpan, señores oyentes, pero escuchen cómo nace el tema de Simón Trinidad, que hoy en día paga una condena en Estados Unidos por violar las normas éticas de el uso adecuado de datos
que se tienen dentro de las instituciones financieras y que es el efecto de la vulneración de la inteligencia estratégica al interior de un país, y es lo que nos está pasando, y es el efecto de la suspensión de ese grupo Egmont. Mi doctor Andrés. Ojo pues, Simón Trinidad es un señor que nació en Valledupar en el año 50. Incluso cursó algunos años en la Escuela Naval, no sé si lo sabías. No, no tenía conocimiento. Estudió en un gran colegio en la Universidad de Valledupar, que se llamó el Colegio Nacional Loperena, creo que lo conocen Sí. muchísimo en la costa. Adicionalmente estudió economía en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. O sea, era de una clase acomodada de la costa atlántica, Y ¿no? para la época, ¿no? Para la época, muy difícil. Y dicen, de eso no existe prueba, que hizo un posgrado en finanzas en la Universidad de Harvard. ¿Listo? Sí, ok. Pero luego de eso, se integra como empleado a un banco que era muy importante acá, Casi ninguno, pues casi la nada. Caja Agraria, ¿cierto? Hoy Banco Agrario, Banco Agrario. que hace parte pues de las entidades del sector del Ministerio de Agricultura, que para que lo sepamos, ¿tú sabes quién es la ministra de Agricultura actual en Colombia? El nombre se me escapa, Andrés. La sobrina de alias Andrés París. Sí, señor. Ya, Pero ya, la gente ya, no se le... No se ya le- concatené el tema. Oiga, pero hay que dejar claro algo, ¿no? Ojo, de pensamiento ideológico, mi amigo Simón, Sí, claro, no, eso ni para qué hablamos aquí. bueno, Vale, pues cuidado. Entonces, termina integrado a trabajar en la Caja Agraria, después se integra a la Universidad Popular del Cesar haciendo parte de su curso, de sus docentes. Y ojo, enseñaba Historia Económica de Colombia en la Facultad Administrativa, en la Universidad Popular del Cesar. Y después de haber sido asesor financiero y consultor de la Caja Agraria, fue el gerente de la Caja Agraria y del Banco de Comercio. Para resumirles el cuento, terminó siendo uno de los cabecillas más importantes de las FARC. ¿Y por qué es tan importante? Es más, ideológico. ¿por qué las FARC en las negociaciones de La Habana, un punto de honor para ellos era, me tienen que liberar a alias Simón Trinidad, que está en una cárcel de los Estados Unidos? Adivine por qué es eso, Julio. Pues obviamente, Para que lo concatenemos con el tema de hoy. primero que todo, que la función que cumplió el amigo Simón Trinidad hace parte de lo que hoy en día puede prever y puede retener el grupo Egmont y la UIAF, que fue la filtración de datos. Entonces, ojo pues, el tema más difícil. Entonces, Simón Trinidad, o sea, Ricardo Palmera, conociendo el sistema financiero, como lo conocía, Y lo tenía clarito. ¿cierto? Jugaba al interior del sistema financiero con las platas de los secuestros, con las platas que las FARC intentaban financiar el movimiento insurgente hasta ese momento de los 80. Se convierte en el jefe de finanzas del secretariado de la FARC. ¿Por qué? Porque era el que tenía la formación económica Y financiera. ¿Cierto? Este señor, adicionalmente, cuando les llegó ya tantísima plata, y uno dice, ¿usted por qué dice que las FARC tiene tanta plata? Si se les olvida, nada más habían guardado 8 millones de dólares en canecas. Caso, las canecas de las FARC, que se las encontró el ejército. El ejército. ¿Cierto? 8 millones de dólares en las selvas. Pero esa plata no la habían podido sacar a los paraísos fiscales. Adivine quién tiene las claves de los paraísos fiscales de la plata de las FARC. El amigo que está en El Estados amigo Unidos. Simón Trinidad. Entonces, ahí empezamos a entender, porque la gente a veces parece que fueran como problemas que están en el salen aire, de la nada. o que están en el aire, que la gente no entiende. No, son problemas tan graves como ese. Entonces, la FARC todavía tiene plata en paraísos fiscales. Sí, tiene plata en Suiza y tiene plata en otros paraísos fiscales. Pero ¿y por qué no la han podido sacar? Porque el único que tiene las claves para desencriptar esos recursos es el señor Simón Trinidad. Ese agent. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, fue importante empezar a entender que la cooperación entre las entidades de la inteligencia financiera eran muy grandes. Y volvemos a un tema que yo creo que del cual hablé ya hace casi un año aquí, cuando empezó el ataque de Hamas, sí, señor, contra Israel. Hicimos 7 de octubre, hicimos un especial aquí. La inteligencia
más importante del mundo, y no la digo yo, lo acaban de demostrar con la operación de los Vipers y de los walkie-talkies, ¿cierto? Es Mossad. ¿Y qué es Mossad? Es la inteligencia estratégica estatal del Estado de Israel. Entonces la estrategia, la inteligencia estratégica del pueblo de Dios. Exacto. Entonces la inteligencia estratégica del Estado de Israel, con la cual nosotros siempre hemos tenido una gran relación hasta que llegó el presidente actual. E intenta desde el primer momento romper relaciones con Israel, pero se acrecienta con el ataque del 7 de octubre pasado. Así es. Y en ese orden de ideas, mira lo interesante de esto. Puede pasar lo que sea entre los jefes de Estado. Se podrían haber odiado Benjamín Netanyahu y el señor Gustavo Petro, como evidentemente se estuvieron atacando por vía Twitter, lo que sea. Inclusive podían haber llegado al extremo de recoger su personal diplomático. Colombia de la embajada en Haifa o en Israel, en Tel Aviv, y Israel de la embajada de Colombia, de Israel en Bogotá. Pero con todo y eso, y por ser, mira la situación que tan paradójica, a pesar de haber roto relaciones diplomáticas entre estados, entre los dos jefes de Estado, es tan importante la inteligencia financiera interestatal que esas relaciones seguían operando. Sus presidentes no se quieren, no importa, pero la inteligencia financiera y los datos de inteligencia financiera nos seguimos cooperando. ¿Por qué? Porque yo sé que los flujos de capital de la criminalidad te pueden hacer daño a ti como república, así me caigas mal, así el jefe de Estado me caiga mal. ¿Por qué? No, porque usted es un presidente que no va a durar toda la vida ahí. Usted es un presidente de gobierno, usted no es un jefe estatal, usted no es un rey. Y entonces yo no puedo afectar o dejar que se afecte un país porque hay una pelea entre presidentes. Por un qué? capricho. Porque los presidentes también pasarán. Claro. Netanyahu se irá y Petro se irá. Sí, pero los flujos de capital seguirán haciendo daños. Entonces, esa información que seguían compartiéndose entre sí, un señor, y lo voy a decir con nombre propio porque los medios de comunicación, pues tristemente lo han dejado pasar de agache, el señor Ginás. ¿Quién es Ginás? Luis Eduardo Ginás Chica, uno de los mejores amigos del hijo del presidente de la República, contador de la Universidad de Antioquia, especialista en legislación tributaria de la Universidad Pontificia Bolivariana, fíjate tú, y empezó una maestría en Derecho Tributario, pero nunca la acabó en el externado. Es el actual director de la UIAF en Colombia. Se le ocurrió la genial idea de decirle al presidente de la República: presidente, a mí me llegó un oficio donde la inteligencia israelí, por vía del grupo Egmont, me cuenta esta situación que podría haber sucedido. Unos dineros sobre la compra de un software especial a otra empresa israelí desde alguna fuente colombiana. Y ese oficio que le llegó a Ginás inicialmente se lo lleva al presidente de la República. Pero lo primero que dice el oficio es: eso es información muy delicada. ¿Por qué? Porque puede ser que estemos en persecución de esa plata. Creo que 11 millones de dólares, si no estoy mal. Sí. Entonces le pedimos el favor a la inteligencia financiera colombiana guardar la reserva, guardar el secreto. ¿Por qué? Porque puede ser que estemos todavía en el desarrollo de una operación. Las operaciones de inteligencia son muy largas. A veces duran mucho tiempo, a veces duran años. Y lo primero que hace el presidente de la República es, cuando se le presenta un paro bastante grande por parte de los transportadores en Colombia, atacando que no le había cumplido unos compromisos a ellos, compromisos de campaña, compromisos en otras mesas de trabajo. Habitual en el señor.
¿cierto? Típico sofisma de distracción, se Así, llama eso. exacto. Entonces, Cortina de humo. claro, entonces se sintió muy enredado con el paro y dijo, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Con Típicos qué salgo? comportamientos del vecino de Oriente, Exacto. que cada vez que hay algún problema, entonces se inventa o que lo van a matar o que Exacto. Estados Unidos lo está persiguiendo. Las Entonces, águilas negras. Claro, entonces él dijo, ¿qué cortina de humo me invento? ¿Cuál me sale súper bien? Y Para vio- poder que la gente mire hacia otro lado y no miren el paro. ¿Por qué? Porque el paro se estaba poniendo muy complicado. Entonces, todos estábamos esperando ese día en la noche qué iba a decir el señor sobre el paro. ¿Por qué? Porque los alimentos se estaban encareciendo, porque la gasolina estaba encareciendo, porque todo estaba, y entonces salió y todos dijimos, uy, Va a decir algo. decisiones grandes. Qué bien, el presidente va a tomar el toro por los cuernos, va a tomar las riendas del país y va a arreglar. Esto es, le va a decir a los escuadrones ex SMAT que desbloqueen las vías y vamos a garantizar el flujo. Ahora los de ositos transporte. cariñositos. Así es. Antes es más, ahora los ositos cariñositos. Exacto, ahorita los ositos cariñositos, pero entonces va a tomar esa decisión. Y cuando empezamos a ver, el señor empieza a hablar sobre un oficio que le envió una empresa por parte de la inteligencia financiera de Israel, que le había llegado a la UIAF colombiana, y todos quedamos como en blanco, todos decíamos, señor, ¿de qué está hablando? Por Dios, para poder. Se acordó en el escritorio que tenía un oficio y dijo, este oficio es el que me va a salvar Este la oficio- patria este oficio- en este momento claro. de efervescencia y calor. Este oficio me sirve para tirar Ay, una cortina de humo. y no Sale y metió lo la pata, lee. sino que metió las todas Claro, completas. lee pues los nombres en inglés muy mal leídos, por cierto, ¿no? Lee unas cifras, no sé qué, y en ese acto viola el Ah, no, compromiso. Andrés, pero usted sabe que el inglés es el idioma del Claro, capitalismo. Entonces, claro, es el idioma del capitalismo. Viola el compromiso de confidencialidad. Estaba al pie del oficio, Claro, en asterisco. lo desde que decía, colocas en asterisco. por favor, son temas supremamente delicados. Él sale y lo lee y dice, rompo el secreto porque yo soy el presidente y lo puedo hacer. Y rompo la confidencialidad porque esto es más importante que lo que sea. Y ojo, lee el oficio y saca una teoría. O sea, que la teoría no está ahí, ¿no? Te lee el oficio y él se inventa una hipótesis. La paranoia que siempre le cae, ¿no? Entonces inventa una hipótesis. Y la hipótesis es, esto lo tuvo que haber hecho el gobierno anterior por vía del presidente Duque. Y entonces todos nos quedamos como, pero en el oficio no dice eso, ¿no? No, pero esa es la interpretación de él, es la hermenéutica de él. Y a las UIAFs del mundo, al grupo Egmont, no le importa la interpretación que hizo el presidente, le importa que rompió la confidencialidad. La reserva de la información, ¿Y padre. por qué? Porque eso es lo que más cuesta, porque la confianza es lo que depositan los que trabajan con el grupo Egmont. Dios santo. Entonces dicen, si tenemos una canilla abierta, decimos aquí en Antioquia, ¿cierto? Si tenemos La costa la pluma. una fisura, si tenemos un hueco por donde se escapa la información, porque un jefe de Estado, a pesar de haber firmado compromisos de confidencialidad, no es capaz de cumplir con la reserva, el secreto al cual se comprometió como Estado, entonces nosotros retiramos a ese país del club donde manejamos la información del análisis y la inteligencia financiera mundial. Ojo. O sea es- que eso nos es muy cerraron, grave. discúlpeme Andrés, para interpretar de una buena forma, no como lo hizo el amigo interlocutor cuando leyó ese oficio. Entonces ahí viene con el amigo que va sentado en el bus y el man que va en el taxi escuchando. Mentor Julio. O sea que le cerraron a Colombia la puerta de la información legal de la trazabilidad en el mundo a nivel financiero, pero se le abrió una puerta a Lampa en Colombia para que haga y deshaga y que no haya registro. O sea que volvimos a la época de antes de 1999 hacia atrás. O sea que lo que se haga ahora
Impunidad Dios total. Dios mío. Hoy Menos mal no me motilé hoy porque tengo donde rascarme cabello, hoy Dios los santo. que tengan ¿Ah? capitales mal habidos, Cualquiera, Andrés y Julio, cualquiera diría, o cualquier ciudadano, así como dice Julio, el que va en el taxi o en el bus, se preguntaría, ¿y esto sería a propósito o qué? pero Eso es lo claro, que queríamos saber. pero Queremos saber. claro, o sea, no podemos ser tan cándidos ni tan ingenuos de pensar que esto fue, uy, ups, me equivoqué, qué vaina, no lo hubiera dicho. Mi teoría es, el presidente lo hace con la absoluta, como decía el de la gorrita que dormía en el barril, se me se me chispoteó. chispoteó con la absoluta conciencia. ¿De qué? De abrir la puerta a que los capitales mal habidos, por narcotráfico, por trata de blancas, por minería ilegal, por terrorismo, por lo que sea, Por la empresa criminal. van a poder andar como Pedro por su casa en el flujo de la economía de Colombia. Paz total, ¿no? Eso hace parte de la paz total, economía ¿no? mundial. Pero Andrés, ojo que ese afectando dato a es muy Colombia. importante en el flujo de la economía colombiana, porque internacionalmente creo que antes nos los van a perseguir más Claro, precisamente por este motivo. porque como salimos del club de la información privilegiada, entonces ahora todos los otros países van a desconfiar de los capitales Y colombianos. eso va a traer problemas internacionales claro, para el porque cuando se pierde la inversionista confianza, o para el exportador o en para el eso se importador sostiene la economía. que haga sus cosas Alzo la mano, legalmente. señores. Del diario La República. Señores redes sociales, que no estoy hablando de lo que no es. Inversión extranjera directa cayó 12.4 después del anuncio de mi señor presidente. Pero ojo, pues, claro, en La República, miren, señores, aquí los muestro para las redes sociales. porque los flujos de capital Hasta- extranjero, ¿qué van a decir? Yo no voy a llevar plata allá, porque apenas yo lleve plata allá, me la van a empezar a ¿O perseguir. quién me asegura que no estoy invirtiendo en una empresa En una ficticia empresa- de lavado una de empresa activos? legal. Ficticia, una empresa de papel, en una empresa que patrocina el terrorismo. Y para los que estén viendo después de esto, van a entender la importancia de los oficiales de cumplimiento, del compliance, del SARLAFT, del SAGRILAFT. ¿Y en dónde ¿Dónde? queda la calificación financiera de Colombia? Claro. Y de ¿A las- dónde llegamos con esa y calificación? de las empresas colombianas que Ojo, van a empezar ojo. a perder Valor en la bolsa la bolsa de Wall Street y en por todas la baja partes. calificación Pero claro, que va a porque tener el aquí país. nadie Señores, va a poder pero ese es el garantizar que el que capitalismo monte una agresivo empresa, que agrede a los trabajadores, claro, recuerden. el que empieza a montar, aquí nadie va a poder garantizar que el que monta una empresa, a ver, digamos algo, vengo a comprar una bodega en el oriente antioqueño, ¿cierto? Y tengo 2.000 millones de pesos para la bodega y tengo 30.000 para las máquinas. ¿Quién me garantiza que esa plata que viene del empresario o inversionista mexicano, Mm. ¿cierto? O del empresario o inversionista español es una plata limpia? ¿Quién me garantiza eso? Entonces, los empresarios No hay como serios, rastrearlo ya a la nivel economía internacional, formal, ni antecedentes ni procedencia claro, de ese capital. la economía seria y formal va a decir, hombre, yo prefiero omitir meterme ahí. No, pero venga, y hagamos una alianza como socios. Usted pone capital de flujo de trabajo. No. Porque no, es que a mí en Colombia nadie me garantiza que el capital sea limpio. Y que no, yo termino en la cárcel. ¿Por qué? Porque el SARLAF, el SAGRILAF, el compliance Te va a sí es- determinar que eres un Exacto. número peligroso para el sistema. Exacto. Y cuando pierdes confianza, el riesgo país se aumenta. Es Andrés. así de sencillo. Así de chiquitica es la embarradita del señor presidente de la República con lo que hizo. Pero la gente no entiende efectos? eso desde el punto de vista macroeconómico. Pero para eso están estos programas, Julio y Andrés, para educar. Claro. Acá estamos en una universidad y desde acá lo que tenemos que hacer es dilucidar y educar Sí, no a las estamos personas. hablando de Traer la nada información frente a eso. como Por es. eso No es estamos tan hablando de ningún de Por nada eso es tan ideológico. importante Claro. el voto consciente, señores. Sí, pero Por eso es ojo, tan importante saber por quién votar. no Miren estamos lo hablando que de acaba nada de pasar ni con de la lo salida de económico, ni de Colombia. lo ideológico, no estamos Ahora, hablando ahí de lo viene- político ni de lo ideológico. Estamos hablando de un tema
que se nos va a volver un problema económico pero eso- grave. Andrés, pero y es ahí un es donde problema viene que la radica desde lo pregunta, político. oye, Alejo, ahí es Es un donde problema viene la porque ¿quiénes son pregunta. los que hacen la política? Sí. Pues los líderes, y esos son decisiones, que van a afectar, sí, la economía, sí, la sociedad, pero ¿salen desde dónde? Desde el nicho político. Ahí ¿Y viene. quién es el mayor generador de política en el país? Pues nuestro señor presidente. Tal cual. Y Pero todo fíjate, pasa sencillamente por eso, por una decisión política mal planificada, mal llevada a cabo. La primera mal decisión ejecutada mala por el política presidente. fue el nombramiento del señor Ginás en la UIAF, ya está. que no sabía, no tenía ni idea sobre flujo de capitales, sobre mercado de capitales, sobre Hizo falta la clase. sobre la persecución. No, el señor era un contador de acá que no tenía ni idea, que había sido candidato a la Cámara de Representantes y perdió las elecciones. Entonces, como premio de consolación, le dieron El la amiguis, UIAF, el el amiguis. amiguis Del hijo. de Nicolás Petro de en Nico. Montería. Son gente de Montería. Y ojo, el hermano del señor Ginás está involucrado en el escándalo de la Unidad Nacional de Riesgo. Para que no se nos olvide. Pero bueno, ahí viene la pregunta caliente, la pelota caliente para que mi amigo Jaime la escuche. ¿Cuál es? Y ahí es donde queremos enseñar, Jaime, ¿cuál es el efecto que tiene esta decisión del Grupo Egmont en la economía del país? Ya usted ¿Qué lo es lo dijo. que yo le ¿Cuánto quiero va decir al amigo que va en el bus y el que va en el taxi? Ya usted lo dijo, desde la embarradita, ¿cuánto ha caído la inversión extranjera? Según el diario La República. 12.8. Bueno. 12.8. Bueno. Ojo, inversión extranjera. Eso afecta el ingreso per cápita de cada una de las personas que tú y yo de a pie nos ganamos. Ojo, ¿por qué? Porque va a haber una burbuja económica que va a estar fondeada por recursos ilegales Que no y va a desplazar la actividad económica legal. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan, amigo de a pie. El que vende el jugo, el que vende, como dicen en mi tierra, Jaime, con todo respeto, el que vende el guarapo, hermano, ese es el que lleva del bulto, brother. Y ahí es donde yo quiero que se concienticen, que es que porque, ay, eso no me afecta a mí, como lo estaban diciendo, porque lo escuché en una clase y preferí guardar silencio, Andrés. ¿Cómo que no te va a afectar, amigazo? Es que a mí no me afecta, lo escuché en una clase yo. A mí no me afecta el precio de la gasolina porque yo no tengo ni moto ni carro. ¿Cómo le parece? Claro, como los alimentos llegan. Como los alimentos llegan en paracaídas del cielo, ¿cierto? No hay que traerlo de ninguna parte. Todo lo que llega a tu mesa pasa por un transportador. ¿De dónde sale la leche? Como no de la monta nevera, en taxi, ¿no? ¿cierto? De Como la no nevera. monta en Todo Uber, lo que como no llega a monta tu en mesa Didi. pasa por un En algún momento transportador. lo dijo un presidente a otro presidente. Es la economía, estúpido, ¿cierto? Si no entendemos cómo funciona Eso. el modelo, el sistema económico, macroeconómico, que está pegado de todas estas cosas, ¿cierto? De la confianza en la información, de la confianza en los bancos de un país, de la confianza en la política pública. En las políticas públicas. Si no entendemos eso, vamos a creer que la política no nos importa y entonces que, por ejemplo, a mi estudiante solamente le importa el derecho, que a los otros estudiantes solamente le importa la administración, que a los otros estudiantes solamente le importa la ingeniería. No, la política se nos mete a la casa, ¿cierto? Al rancho. Digamos, querámoslo o no lo queramos. Así es. Ese efecto era lo que yo quería tocar hoy. ¿Cuál es el efecto de esa decisión? De que nos hayan cerrado una puerta, pero se abrió otra. Y cuando usted, con todo respeto para las personas que somos creyentes, cuando usted le abre la puerta al diablo, amigo, aténgase a la fiesta que le llega. Entonces, lo que queremos como emisora cultural es informar de una manera académica con el doctor Andrés Úsuga, especialista en inteligencia estratégica, amplio conocedor del tema, era explicarle cuáles son, digamos, esas implicaciones que vamos a tener todas aquellas personas que de alguna u otra forma nos alimentamos de forma legal en el país. Entonces, la invitación es, hombre, tengamos en cuenta que la política nos mete la mano al bolsillo con decisiones como estas. Es donde queremos hacer la invitación para que lo tengan claro y que obviamente también escuchemos
las indicaciones del doctor Andrés Usugamarín. Bueno, Julio, muchísimas gracias. Entonces, ya finalmente por la invitación. Sí, yo creo que es importante pasar un poquito más allá, trascender, y les voy a ser sincero, de lo que he visto en los medios de comunicación tradicionales, donde tocan esto de forma muy superficial. ¿Por qué? Porque ellos mismos, los grandes periodistas del país, no conocen, por ejemplo, la importancia, uno, de la inteligencia estratégica y dos, de entidades como la UIAF. No les importa, no les interesa. Lo mismo que la DNI, que en algún momento también lo hablé aquí. No les importa, y ojo, es a nivel internacional. Claro. No les importa ni entiende la trascendencia de qué hace la Dirección Nacional de Inteligencia. Y seguramente ni les interesa tampoco. Donde acaban de nombrar el tercer director, los tres directores. En 2 años. Los tres directores han sido exguerrilleros del M-19, pero ese no es el problema. El problema no es que nombren un exguerrillero. El problema es que nombren gente que no tenga la idoneidad. La capacidad. Porque usted puede guerrillar lo que quiera, pero si usted estudió inteligencia estratégica y si usted tiene la tiene capacidad, experiencia en inteligencia, hágalo bien, hermano. No hay ningún problema. Pero mire, van tres directores de inteligencia estratégica. 3. Ojo, adicionalmente, nadie le importó el señor Ginás en la UIAF. ¿Por qué? No era idóneo. Y mire la embarrada que termina haciendo. Si queremos sacar en limpio, pues, a los amigos petristas, si queremos sacar en limpio al presidente de la República, ¿de quién fue la idea de leer el oficio? Del señor Ginás. Claro. Que no entiende la importancia de su rol, no entendía de su trabajo. La capacidad y el impacto. De su trabajo y de no leer una carta que le enviaron de nivel internacional con todo el secreto del mundo. Entonces, yo creo que simplemente para agradecerte, porque hoy le pudimos dar un poquito más de profundidad a un tema que es realmente importante y que nos va a afectar macroeconómicamente a todos los colombianos, independientemente si fueron petristas o no son petristas, porque es que los alimentos valen lo mismo para el que votó por él que para el que no votó por él. Tal cual. Tal cual. Yo no sé si es que hay un mercado especial donde pueden ir a mercados petristas y les sale todo más barato. Que nos consigan un bono, pues, a ver si es cierto. Andrés, como siempre, esta es tu casa, estos son los micrófonos de tu programa Inteligencia Empresarial, siempre educando de una forma muy profesional para que todas las personas entiendan un poquito más de aquello que muchas veces no nos lo dan tan masticado. Como siempre, damos las gracias al Todopoderoso y ya sabes, tu programa Inteligencia Empresarial, la única mentoría que no tiene cover, ya sabes, no te lo pierdas.